Nosotros, como pueblos en Occidente, poseemos todo el esplendor que se nos ha dado, todos los privilegios, todos los beneficios económicos, toda la belleza a nuestro alrededor. Por ello, en estas naciones hemos realmente comenzado a creer que podemos seguir adelante sin Dios. Quizá por eso estamos viviendo en la época de la historia en la que nuestros jóvenes se sienten más solitarios. Ya no hay amor que apreciamos. Cuando no hay nadie a quien agradecer, no existe adoración. Cuando no hay adoración, se crea un vacío dentro del corazón humano. Hoy, en Pensemos con el Dr. Ravi Zacharias, continuamos con esta lección sobre el dolor interno de la soledad. Acompañemos nuevamente al Dr. Zacharias, mientras él se extiende en su presentación de la semana pasada sobre el amor que necesitamos y el amor que damos, y agrega una tercera clase, el amor que apreciamos. Amor para dar. Un amor que da de sí mismo. Así que el amor tiene, primero, la necesidad de amor y segundo, el amor para dar. Por favor, manténgase enfocado en estos dos. Un amor que necesitamos y un amor que damos. Pero ahora llegamos a otros dos puntos claves. El placer que necesitamos y el placer que apreciamos. ¿Qué es el placer que necesitamos? El placer que necesitamos es lo siguiente. Si se imagina después de una carrera de larga distancia, usted acaba de cubrir una maratón, no podemos relacionarlo con eso. Acabamos de cubrir los 100 metros y corrimos los 100 metros a un paso muy rápido, o usted corre 1 kilómetro mientras se acerca a su casa. Está transpirando, el cuerpo se ha desgastado. Se imagina un vaso de agua fría tan pronto llegue a la casa o un vaso de limonada. Ese es el placer que necesitamos. Yo fui criado en India y hasta el día de hoy tengo una necesidad de placer que debe ser satisfecha. Es una taza de té caliente con un bizcocho. Ese es el placer que necesitamos. Alrededor de las 3 o las 3:10 comienzo a buscarlo y a pesar de que estoy desesperadamente tratando de estudiar, alrededor de las 3:25 anhelo poner la olla para traer la taza de té a mi escritorio. Es un placer que necesito. Y el primer sorbo de ese té, ¡wow! Usted camina en una noche fría, está a punto de llegar a casa a ese placer que necesita. Usted está pensando en ese té caliente que se va a preparar. Ahora, ¿qué es el placer que apreciamos? El placer que apreciamos es aquello que usted no anticipó. Usted puede conducir su automóvil a lo largo de una carretera sinuosa en un hermoso lugar de este mundo, y de repente mira una montaña frente a usted y dice, ¡wow! O usted está conduciendo su automóvil en un área protegida y de repente ve un gran campo de flores y dice, ¿no es esto espléndido? ¿No es maravilloso? Todo el sentido de asombro viene sobre usted y de repente se detiene y mira las hermosas aguas y las enormes montañas, e incluso los escépticos se detienen por un momento y dicen, necesito apreciar esto. Usted ve, el placer que necesitamos tiene una satisfacción momentánea que visualizó porque lo planificó y puede proveer para ello. Pero el placer que apreciamos es algo que usted no planificó. Usted no lo proveyó, solo lo admiró con asombro y dijo, voy a disfrutar esto, y no puede realmente describirlo porque era algo que casi iba más allá de su propio ser interior. Se quedó registrado en usted. Entonces, regresa a casa y le dice a su cónyuge, cariño, tengo que decirte algo. Vi una escena hoy que era absolutamente asombrosa. Mi colega y yo estuvimos en Sudáfrica y fuimos en automóvil desde Ciudad del Cabo, que por cierto es una de las ciudades más hermosas del mundo. Nos llevaron en automóvil por aproximadamente 1 hora hasta la punta del continente, y ahí estuvimos de pie en Punta del Cabo, en la punta del continente. A mano derecha se ve el océano Atlántico, y a mano izquierda se ve el océano Índico. Y mientras convergen en una vista impresionante, uno contempla el azul salvaje en la distancia y piensa en todos los navegantes que trataron de navegar por el Cabo de Buena Esperanza, arriesgando sus propias vidas. Mientras Jeff y yo estábamos ahí,
Jeff me miró y me dijo, «Rabbi, has viajado mucho más, has visto muchas más cosas. ¿Realmente puede haber algo mejor que esto?» Yo le respondí, «Creo que no». ¿Y qué creen ustedes que hicimos nosotros? Esa fue la primera vez que lo hice en 20 años de viajes y 20 años de matrimonio. Tomamos una piedra y escribimos los nombres de nuestras esposas en una de las rocas de ese lugar, ahí mismo, en el Cabo de Buena Esperanza. Si usted va allá, lo verá, Margie y Darlene. El placer que apreciamos, nunca lo planifiqué. Acababa de realizar ese viaje y experimenté un inspirador momento de asombro. Ahora, ¿usted tiene necesidad de amor? Lo necesitamos. También está el amor que damos. Usted tiene el placer que necesitamos, que podemos prever y proveer para nosotros mismos. Tenemos el placer que apreciamos, que ni siquiera podemos prever, simplemente llega a nuestro camino. Mientras luchamos con estas 4 ideas de experiencia con las que todos nosotros hemos luchado en algún nivel, ciertamente, la mayoría de nosotros hemos recibido el amor que necesitamos, hemos compartido el amor para dar con alguien, hemos satisfecho el placer que necesitamos, hemos tenido el placer que apreciamos. C.S. Lewis dice que en esta lucha por la existencia algo falta. Algo falta en este cuadrante. Son 4 aspectos, según lo que entiendo. Él dijo, esto no tiene lógica para mí, y continuó, de repente, me di cuenta de que algo faltaba, y después fue claro para mí, surgió casi como un destello en el ojo interior, que yo necesitaba el amor que se aprecia. Porque el placer que necesitamos es momentáneo, el amor que necesitamos es egoísta. El amor que damos puede ser entregado y ser momentáneo y podemos seguir adelante. E incluso el placer que apreciamos puede ser como el destello de un momento y luego se va. Él dice, lo que necesito es una postura en mi vida, una vida de amor que apreciamos, que vive para siempre en gratitud. Y amigo, amiga, eso para mí es el elemento que hace falta. Y solo se puede lidiar efectivamente con la soledad cuando una vida entiende lo que es el amor que apreciamos. Y ese amor que apreciamos solo se obtiene a través de la adoración. Permítame ilustrarle, y verá lo que quiero decir. Hace muchos años, un avión de Air Canada había despegado de los Estados Unidos y creo que se dirigía a algún lugar en Ottawa. Y de repente, mientras estaba en el aire, se produjo un incendio en el lavatorio. Yo recuerdo haber leído sobre ello, y el piloto sabía que en cuestión de segundos ese avión se convertiría en un infierno y todos morirían. Él comenzó a caer en picada, y creo que aterrizó en algún lugar de Cincinnati, si mi memoria no me falla. Y mientras él comenzaba a descender a gran velocidad y el avión bajaba mientras el lavatorio todavía estaba en llamas, él golpeó la pista tan fuertemente que el tren de aterrizaje se rompió y muchas personas se hirieron gravemente. La tripulación de emergencia llegó y al abrir la puerta, por supuesto, se absorbió el oxígeno y eso se convirtió en un infierno. Y muchas personas murieron, creo que entre 17 o 18. La última persona que salió viva del fuselaje fue el mismo piloto, y cuando lo hizo, su uniforme estaba en llamas. Él no podía quedarse más tiempo ahí, pero salió de ese lugar con el corazón destrozado debido al número de cuerpos chamuscados que había alrededor. Así que él se alejó para pasar un tiempo solo, sin siquiera enfrentar a las cámaras por este problema. Amigo, amiga, si usted hubiese tenido un ser querido en ese avión, y este piloto y esta tripulación eran responsables de rescatarlos, ¿no le gustaría ir y pasar un momento con él, apretar su mano y decirle, «Capitán, quiero agradecerle por todo lo que hizo por mí. Lo aprecio, y con amor en mi corazón, a pesar de que no lo conozco, quiero darle las gracias, Señor, por salvar la vida de mi ser querido». ¿No le gustaría hacerlo? Cambiemos de ilustración. Poco tiempo después, un avión de Eastern Airlines había despegado. Creo que iba desde Atlanta hacia algún lugar del Caribe. A medio camino, sobre el agua,
perdieron la potencia en uno de los motores. No recuerdo bien, pero era probablemente un avión de 4 motores. Uno por uno, cada uno de los motores comenzó a apagarse, y de repente se perdió toda la potencia. El equipo de grabación registra la voz temblorosa del piloto, que en su nerviosismo dice: «Damas y caballeros, hemos perdido toda la potencia en los motores y la caída es inevitable». Y mientras ese avión comenzó a dirigirse rápidamente hacia el agua, él seguía tratando de solucionar el problema, cuando de repente uno de los motores se volvió a encender, y él pudo levantar la aeronave un poco más alto, un poco más alto, un poco más alto, hasta que tuvo la elevación suficiente que permitió un aterrizaje seguro. ¿A quién hay que agradecer entonces? Como dijo G.K. Chesterton, mi pequeño hijo se despierta en la mañana de Navidad y tiene a Papá Noel para agradecer por poner dulces en sus medias. ¿No tendré yo a nadie a quien agradecer por poner 2 pies en las mías? Probablemente, la mayor acusación en contra de la civilización occidental hoy es que un día al año lo dedicamos a la acción de gracias por cuando se formó un país, cuando la base para esa celebración era reconocer que por la mano misericordiosa de Dios, nuestra comida ha sido provista para nosotros. Ahora, al menos en los Estados Unidos, me doy cuenta de que el Día de Acción de Gracias ha sido cambiado por el Día del Pavo, y eso sería un mayor reflejo de cómo hemos comenzado a percibirnos a nosotros mismos, si usted me perdona por hacer esta broma. Es increíble. Nosotros, como pueblos en Occidente, en esta parte del mundo, poseemos todo el esplendor que se nos ha dado, todos los privilegios, todos los beneficios económicos, toda la belleza a nuestro alrededor. Por ello, en estas naciones hemos realmente comenzado a creer que podemos seguir adelante sin Dios. Quizá por eso estamos viviendo en la época en la que nuestros jóvenes se sienten más solitarios. Ya no hay amor que apreciamos. Cuando no hay nadie a quien agradecer, no existe adoración. Cuando no hay adoración, se crea un vacío dentro del corazón humano. Y esa es la razón por la que creo que esto va más allá del amor. Sí, existe el amor que necesitamos. Sí, existe el amor que damos. Sí, existe el placer que necesitamos. Y existe el placer que apreciamos. Pero detrás de todo, debe existir ese amor que apreciamos, que se dirige hacia Dios en adoración y dice: no solo es porque tú me amas o porque yo te amo, sino porque rindo toda mi vida a ti, porque toda la vida me fue dada por ti. Una persona que sabe que Dios ha provisto su fuerza y su vida es una persona que puede acabar con el problema de la soledad y lo pondrá en práctica antes que terminemos. Permíteme ilustrarlo de otra manera, así como lo hace G.K. Chesterton. Estoy en deuda con él por esta maravillosa ilustración. La probé con mis hijos cuando eran jóvenes. Funciona. Tomé a mis 3 hijos cuando eran pequeños, digo, a las edades de 7, 4 y 1 año. Cuando Sara tenía 7, Noemí tenía 4 y Natán tenía 1. Sara estaba en la edad de 7 años. Si yo le hubiese contado a Sara un cuento de hadas, sería algo así. Sara, el pequeño Tommy se levantó y caminó hacia la puerta, y Tommy abrió la puerta. Los ojos de Sara se abrían con curiosidad. La pequeña Noemí, quien llegó una semana antes de tiempo, no cooperó con mi itinerario. Resulta que yo estaba predicando el momento en que mi esposa me llamó por teléfono y la secretaria le dijo: «¿Está ocupado?». Mi esposa le respondió: «Dígale que no está ocupado. Él necesita acercarse al teléfono». Ella no sabía lo que estaba ocurriendo. Mi esposa estaba en el hospital y nació Noemí. Yo tomé un vuelo para regresar y tenía la certeza en mi mente que haría lo correcto para utilizarlo algún día en una ilustración. No me fui primero a la sala donde estaban los recién nacidos. Fui a la habitación de Margie. Pero mientras caminaba, sucedió que miré por el rabo del ojo la sala de los recién nacidos y estaba una pequeña niña junto a la ventana. Su cabello estaba en un ángulo de 45 grados y me dio pena de la pequeña. Yo dije: «Bueno, miren a esa pequeña, qué bonita niña esquimal». Y de repente
me di cuenta que había una gran Z arriba de la cuna, y me di cuenta que el apellido era Zacarías. Esa bebé era mía, y por meses su cabello nunca se asentó. Se disparaba hacia arriba en un ángulo de 45 grados. Tenía las mejillas rellenitas, lo que hacía que sus ojos se vieran chiquitos. Ahora, imagine contarle la misma historia que le contaba a Sara. El pequeño Tommy se levantó, caminó hacia la puerta, abrió la puerta y un dragón saltó delante de Tommy, y los ojos de Sara se abren enormes. Ahora, a Noemí le estoy contando la misma historia. Yo le decía, Noemí, el pequeño Tommy se levantó, caminó hacia la puerta y abrió la puerta. Ella trataba. Sus ojos se abrían un poquito, y simplemente ella me quedaba mirando con intriga. Después, el pequeño Natán, cuando tenía 1 año de edad, cuando toda su cosmovisión se englobaba en una sola palabra, galleta. Yo le decía, Natán, el pequeño Tommy se levantó, caminó hacia la puerta, y sus ojos se abrieron en asombro. ¿Se da cuenta de la diferencia? Sara necesitaba el dragón. Noemí necesitaba la puerta abierta. Para Natán, a la edad de 1 año, era algo realmente emocionante simplemente caminar hacia la puerta. Mientras uno se hace mayor, es más difícil llenar el corazón con asombro, y solo Dios es lo suficientemente grande para llenar ese corazón nuestro. Esa es la razón por la que Agustín dice, tú nos hiciste para ti mismo, y nuestros corazones están angustiados hasta que encuentran descanso en ti. O lo que dijo Pascal, existe un vacío en forma de Dios dentro de cada corazón que solo Dios puede llenar, y esa llenura no viene solo al decir, yo sé que tú eres mi Señor y Salvador. Esa llenura viene de la adoración que se derrama en gratitud. Ahora escuche, el amor que necesitamos clama a Dios en su pobreza. Se presenta delante de Dios y dice, ten misericordia de mí, que soy pecador. El amor que damos se presenta delante de Dios en servicio y dice, deseo entregarte mi vida. El amor que apreciamos se presenta delante de Dios y dice en adoración, cuán excelente es tu nombre en toda la tierra. Cuando usted aspira espléndidamente a una joven doncella atractiva, el amor que necesitamos dice, ¿no sería excelente si pudiera tener su amor y compartir mi vida con ella? El amor que damos dice, me encantaría servirla con mi amor. El amor que apreciamos dice, aun si ella nunca llega a pertenecerme, todavía es una hermosa joven. Cuando usted ve eso en una mujer, usted lo llama admiración. Cuando lo ve en un hombre, lo llama adulación. Cuando mira ese deseo hacia Dios, usted lo llama adoración. Y sólo aquellos que se han movilizado del amor que necesitamos, al amor que damos, al amor que apreciamos, han podido lidiar con el problema de la soledad. Amigo, amiga, si usted no ha aprendido lo que es adorarle a Él en la soledad de su vida, permítame sugerirle, nunca podrá lidiar con el problema de la soledad. ¿No es esto intrigante? Por favor, escuche, es absolutamente intrigante que en el oscuro calabozo de algún hogar para destituidos en Beirut, afuera del valle de Bekaa, donde están estos hombres en cadenas y en oscuridad, donde no les dan libros para leer, hay hombres de Francia, hombres de Estados Unidos, como Terry Anderson, y hombres de Inglaterra, que están recluidos ahí, bajo el yugo de estos radicales musulmanes que están tratando de alejarlos de sus familias. ¿No le parece intrigante que un hombre como Terry Waite, o como Terry Anderson, o incluso el periodista francés que dijo que era ateo cuando visitó el Líbano, Terry Anderson regresó como un hombre devoto. El periodista francés regresó como un hombre devoto. Ahí, en la oscuridad de su calabozo, descubrieron que uno puede estar solo y todavía tener algo en el corazón más grande que la oscuridad que está alrededor. Ellos descubrieron lo que era adorarle en su ser más interior. Siga con nosotros. Voy a pedirle al Dr. Zacarías que amplíe el comentario de esta lección sobre el vínculo entre la soledad y la adoración. Pero primero,
quiero invitarle a que visite nuestro sitio web, que es rzim.org. Doctor Zacarías, usted cerró el mensaje de hoy diciendo: si usted no ha aprendido lo que es adorar a Dios en la soledad de su vida, nunca podrá lidiar con el problema de la soledad. Parecería que la gente está más solitaria ahora de lo que ha estado jamás. Si eso es verdad, ¿es esto una indicación de que nuestra adoración a Dios no es lo que debería ser? Definitivamente no tengo ni una duda sobre ello. Lo sé en mi propia vida. He sido de algunas maneras un poco solitario mientras viajo, a pesar de que no viajo solo ahora. Viajo con un colega, con un socio. Pero uno tiende a retraerse de los negocios de la vida. A veces uno se queda en los hogares de la gente que visita, los conoce, los niños corretean por todos lados, hay un perro sentado a su lado, pero en medio de todo hay un aspecto de esto que, a pesar de que a uno le añade cierta presión, tiene muchas bendiciones implícitas. Y ahora también, las iglesias se han convertido en algo para espectadores. Esta no es una crítica, parecería ser lo que la gente quiere ahora. Conozco personas que dicen que les gusta ir a una iglesia grande porque pueden entrar y salir sin ser notados, pero creo que así se pierde un concepto muy importante de lo que es la adoración. La adoración no es solamente ir a la iglesia para ser ministrado de alguna manera como individuo. Uno es ministrado en la solidaridad de un grupo. Uno puede practicar su propia adoración en privado, en la soledad. Y ahora se pierde todo el aspecto de la solidaridad. Se pierde todo el aspecto de la comunidad. Han ocurrido cambios. La música está tomando otro rumbo de manera drástica. Uno casi necesita una columna vertebral hecha de aros plásticos para servilleta cuando está en un servicio, debido al nivel de atención. Clic, clic, clic. Ahora tenemos el monólogo. Después tenemos el diálogo. Después tenemos la música. Después tenemos lo visual. Estas cosas no son necesariamente buenas para la manera en la que vienen la reflexión y la meditación. Cuando pensamos en alguna manera de escapar de todo, y vamos a algún monasterio, a algún lugar para huir del bullicio y el ajetreo que está en un extremo de la vida. Ahora hemos llegado al otro extremo de lo que yo llamo contaminación por ruido. Así que aquí tenemos un problema real de soledad, cuando uno, en efecto, no se ha conectado consigo mismo. De alguna manera evaluamos las profundidades de un momento y una experiencia. Yo lo hago, y usted lo hace, todos lo hacemos. Y cuando estamos vacíos de este contenido, nos hallamos de repente desolados y súbitamente solitarios. Creo que esta es la razón por la que los hogares deben tomar el lugar de más cercanía. A menudo deseo que tuviera la oportunidad de criar nuevamente a mis hijos. Yo me perdí mucho de eso. Uno siempre asume que simplemente porque se está comunicando verbalmente, entonces se está comunicando en espíritu. Eso no ocurre, y el mismo peligro ocurre ahora. Es por eso que creo que el Señor Jesús constantemente regresa a recordarnos el valor de la adoración. Los que me adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Existe una relación interna que es el límite externo. Eso es algo que está drásticamente ausente en nuestro tiempo. Y creo que esa es la razón por la que la Iglesia está pagando el precio hoy con lo que yo llamo patéticas imitaciones y alternativas falsas, perdiendo los límites y tratando de ministrar solamente al ser interior. Gracias, Dr. Zacarías. De todo el equipo en RZIM, gracias por acompañarnos. Pensemos con el Dr. Ravi Zacarías es un ministerio radial sustentado por los oyentes y una producción del Ministerio Internacional Ravi Zacarías en Atlanta, Georgia.